Hola, soy Andrés y no, hoy no vamos a hablar de los mejores métodos para dejar de fumar. Hoy vamos a hablar de motos. Y antes de empezar te invito a que te suscribas al canal de Hablando de Motos. Aquí abajo, el botón de suscribirse, le picas, pones la campanita para recibir todas las notificaciones y de esa manera te estaremos avisando cada que se suba nuevo material. Siempre han existido rivalidades, peleas y enemistades. David contra Goliat, Batman y el Guasón, Doña Florinda y Don Ramón. Pero las motocicletas y los coches. Pero tenemos que tener una cosa muy en cuenta siempre. Cuando hay una aproximación entre un coche y una motocicleta, no importa de quién es la culpa. Los que siempre llevamos la de perder, vamos a ser los motociclistas. Siempre, siempre. Porque lo que puede llegar a ser una simple abolladura en un coche, para un motociclista, puede llegar a ser fatal. Entonces nos encontramos con dos puntos de vista distintos. El del automovilista y el del motociclista. Primero hay que concretar lo siguiente. A diferencia del gran porcentaje de automovilistas que jamás han subido a una motocicleta y por lo tanto ignoran por completo el peso, el tamaño, la física del vehículo y por ende los riesgos, la gran mayoría de los motociclistas sí han conducido o conducen un automóvil. Y es por esto que los moteros tenemos una perspectiva más clara de los riesgos que representa un automóvil para las motocicletas. Cierto. ¿Ah? Cierto. Así que muchos de los que vamos arriba de una motocicleta vemos al automovilista como un enemigo, como una amenaza, un ser despreciable cuya única finalidad de existir es deshacerse de nosotros. Tengo ganas de asesinar moteros. Pero no es así. A la gran mayoría de automovilistas no les interesa tirarnos, hacernos daño, mandarnos al hospital o a la morgue. Y desde luego tampoco abollar sus coches con un golpe. Por supuesto siempre existe un loco desquiciado que le vale madres todo. Y también comentarios muy pendejos. ¡Me cagan los motociclistas! ¡Me cagan! ¡Me cagan! O sea, siempre he dicho que si algún día atropello a alguien, va a ser un motociclista. Lo que sí les quiero decir a las autoridades, por favor, a todos los motociclistas los habían de parar, a todos. Aunque vean uno o dos, los habían de parar a todos, porque todos esos motociclistas son los que roban, son los que asaltan, son los que matan. Pero afortunadamente no son mayoría, ni mucho menos. Por supuesto que existen muchas causas por las cuales se originan los accidentes entre los coches y las motocicletas. Pero ¿sabes cuál es una de ellas? Que no nos ven. Somos invisibles. Well, it's going to be a beautiful sunny day today, and we can expect much more of the same over the next few days. Motorcycles are not invisible. But they can seem that way to drivers who aren't paying close attention. Look twice for motorcycles. Seeing them is saving them. No somos una razón de peligro o alerta. Por lo tanto, el cerebro no nos ve como algo que pueda causarles daño. Si observamos la siguiente imagen, ¿quién crees que se pueda convertir en una prioridad para el automovilista? Por tanto, nosotros. Y esa es una razón por la cual su cerebro de forma natural se desconecta de nosotros y presta atención a lo que realmente consideraría un peligro. Objetos en la vía, baches, los cuales podrían reventar un neumático y hacerles perder el control del vehículo. Desde luego los camiones, inclusive cualquier otro automóvil en la vía. No es intencional el que le seamos invisibles a los automovilistas, simplemente es así.
Entonces a nosotros es a quien nos corresponde la tarea de hacernos notar. Y si te gustaría profundizar en el tema este de la invisibilidad, el canal de YouTube Fortnite tiene un increíble video, se llama Invisibility, Training for Motorcyclists. Invisibilidad, entrenamiento para motociclistas. Imperdible, tienes que verlo. Te dejo la liga en la descripción. Lo único malo es que está en inglés, así que si no masticas bien el inglés, pues pídele a alguien que te eche la mano y te lo traduzca. El tamaño sí importa. Efectivamente, otra razón de accidentes entre motos y coches tiene que ver con el tamaño. Cuando se trata de calcular el tiempo, la distancia e inclusive la trayectoria de cualquier objeto que se aproxima hacia nosotros, siempre va a ser más fácil hacerlo con un objeto grande que con un objeto pequeño. Observa cómo el tamaño del balón va cambiando según se aproxima hacia nosotros. Es muy claro. Pero cuando hablamos de un objeto más pequeño, notamos un cambio significativo en su tamaño mucho después que con el balón. Y exactamente pasa lo mismo. Cuando un automóvil se aproxima hacia nosotros, es más fácil calcular la distancia, el tiempo, inclusive hasta podríamos calcular la velocidad. Pero con una motocicleta, al ser bastante más pequeña que un coche, esto se complica bastante. Pongámonos en la posición del conductor que está detenido en la intersección. Si un coche se aproxima hacia él, tendrá más claro el tiempo que tiene para incorporarse a la vía. Sin embargo, cuando se trata de una moto, Fuck me. No, man. Oh, what the f***? Jay. Entonces, ¿nosotros podemos hacer algo al respecto? Lane position, así le llaman los americanos, posición en el carril. Volvamos a la posición del conductor en una intersección. Al fondo de la vía podemos ver a nuestro motociclista. Pongamos una marca en su casco y también una marca para calcular un punto de referencia. La señal vertical, por ejemplo. Aquí vemos la distancia que recorrió de forma lateral con respecto a nuestra perspectiva. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos movemos de nuestra posición en el carril? Cuando generamos movimiento, no solamente llamamos más la atención del automovilista, ya que deja de percibirnos como un punto fijo, o en todo caso alertamos a su cerebro de que estamos en la vía, que existimos. Como podemos ver, la diferencia es considerable. Cuando vamos circulando justo detrás de un automóvil, abarcamos una visualización desde su punto únicamente por su espejo retrovisor. Y desde nuestra perspectiva, nuestro campo de visión se ve interrumpido por el mismo vehículo. Además de que por esta misma razón es muy fácil hacer del coche que va delante una fijación de objetivo. Pero cuando escogemos otra posición en el carril, nuestro campo de visión se abre, abarcamos más visualización y añadido a esto, aumentamos las posibilidades de que el conductor de enfrente pueda visualizarnos tanto por el espejo retrovisor como por el espejo lateral. También, cuando hablamos de posición en el carril, tenemos tres opciones. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la que nos ofrece más zonas de escape y mejor posición para ser vistos por otros conductores? Cuando nos encontramos detenidos en un semáforo, por ejemplo, la parte central del carril no es muy buena idea. Además de que reducimos las posibilidades de que otros conductores nos vean, en caso de un alcance, nos pega de lleno. Por el contrario, cuando escogemos la parte interna del carril, abrimos las posibilidades de ser vistos por muchos más usuarios de la vía. Y si se llega a dar un alcance como el anterior,
o bien podríamos alcanzar a verlo por nuestro retrovisor, o en caso de colisión, se reducen las posibilidades de un daño mayor. Si por cualquier razón no podemos detenernos en la parte frontal, debemos evitar la posición detrás del vehículo, por precaución, ya que si un coche se aproximase, o peor aún, un camión, y no nos ve, nos va a prensar contra el auto de enfrente, y nuestras zonas de escape se ven muy limitadas. Por el contrario, si nos colocamos a un costado del carril, nuestras posibilidades de escape aumentan. Aun si el vehículo de atrás nos impactara, las probabilidades de sufrir un daño mayor se verían mucho más reducidas. Y lo mismo pasa cuando nos encontramos entre dos vehículos. Recuerda, la prioridad es poder ver y poder ser vistos. Pero en cualquiera de estas circunstancias y cualquiera que sea la maniobra que vamos a realizar, tenemos que tomar una cosa muy en cuenta: los puntos ciegos. Este es nuestro automóvil. Su visualización es de esta manera, más o menos. A mayor distancia, mayor campo de visión. Y a menor distancia, menor campo de visión. Pero dentro de lo que puede abarcar su visualización por los retrovisores, existen los puntos ciegos. Y son estos. Por eso la mayor parte de los accidentes suceden cuando se está adelantando. Porque aquí y aquí ya no existimos. Veamos lo siguiente. Observa cómo el taxista se enfoca en que ese coche se está metiendo en su carril y pierde la perspectiva de lo que pasa atrás. Punto ciego. The f you doing? Por eso, una de las tantas cosas en las que nos tenemos que fijar es en los retrovisores de los automóviles. Si nosotros podemos verlos, ellos nos pueden ver. Pero ojo, pueden, ya que quieran es otra cosa. Así que nunca hay que confiarnos. Queda claro que los accidentes son eso, accidentes. Siempre arriba de la motocicleta debemos conducir a la defensiva. Pero al menos por nuestra parte sabemos que podemos contribuir a que los accidentes disminuyan y rodar más seguros. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, tocar la campanita para recibir las notificaciones, darle like, comenta y comparte. Mientras tanto, nosotros nos vemos en el próximo video, donde dejen los cigarros.